¿Usted tiene la libertad de decidir el cómo va a hacer esa misión? Bueno, lo que queremos es iniciar una misión en este territorio, en este campo. Invéntatela, porque no sabemos cómo hacerlo. Tenía la responsabilidad de la red de radio de la compañía a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Estamos trabajando el tema de cómo hablamos de política en nuestras instituciones, ¿no? Además, una cosa que intentamos hacer en la radio es crear pequeños talleres de grupos de trabajo, les decimos más que talleres, pero que son todos telemáticos, sobre cosas concretas que nos están preocupando ahora mismo. Yo ya siempre digo que en comunicación soy la antigüedad clásica, ¿no? Porque yo no es que estudiara con Platón, pero casi, ¿no? Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de La Pausa Ignaciana. Así es, Carolina, y hoy tenemos un acompañante muy especial. Es nuestro querido padre Lucas López, sacerdote jesuita. Y hoy vamos a ver un tema también súper interesante. Sí, vamos a hablar de la misión que ha tenido el padre en toda su vida. Bienvenido, padre. En toda su vida. En toda mi vida. En toda la vida. La vamos a resumir en el tiempo que vamos a estar. Carolina, encantado. Fernando, encantado. Igualmente. Aquí con ustedes y a toda la gente que nos está pudiendo seguir. Qué bueno. Bueno, pues yo creo que debemos empezar, digamos que en un pequeño resumen de qué ha sido el padre Lucas, dónde nació y un pequeño resumen de su historia a lo que hemos llegado hasta el día de hoy para conocerlo, porque tengo entendido que usted llegó aquí a República Dominicana recientemente. Sí, recién. O sea, llevo apenas 3 semanas. ¿No? Entonces sería bueno conocer un poquito de quién es el padre Lucas, ¿no? Sobre todo el hijo de Araceli y de Lucas, que son mis papás, y el hermano de Fernando, de Elías, de Antonio y de Arita, mis hermanos, ¿no? Y luego jesuita, ¿no? Me hice jesuita con 20 años prácticamente, y desde entonces tengo ya 63, ¿no? Pues sigo, gracias a Dios, en la compañía, que lo ha permitido y lo ha posibilitado, ¿no? Y yendo de un lado para otro, ¿no? Como jesuita. Yo soy isleño, soy de la isla de La Palma, en Canarias, ¿no? Pero mi habla ya nadie sabe de dónde es, ¿no? Porque he estado viviendo en muchos sitios muy diferentes y bueno, y todos han ido dejando su cosa, no solo en el habla, sino en el alma también, ¿no? Bueno, pero como isleño y ahora en una isla, me imagino que se siente como en casa, ¿no? Encantado. Aquí le dicen guagua a las guaguas, que es como debe de ser, ¿no? Como otros dicen que le dicen bus, fíjate tú, ¿no? En Canarias le dicen guagua también, sí. No, pues ya. ¿Y dónde ha vivido, padre? ¿Dónde ha vivido antes? A ver, yendo hacia atrás, vengo ahora de Perú, donde he estado los últimos años. Antes estuve en Gran Canaria, una de las islas de Canarias, trabajando en Radio ECA. Antes estuve en Paraguay. Antes estuve en Almería, antes estuve en Granada, antes estuve en Roma, antes estuve en Madrid y antes estuve en Sevilla. Okay. Me encanta Sevilla. Bueno. Si me fuera a vivir a un país, me fuera a España, Sevilla. Pero encanta. No en agosto, ¿eh? No. En agosto se pone a 45 grados. Sí, se pone bien difícil ahí, pero me encanta igual Sevilla, sí, o sea, sí. Para mí Sevilla... Allí tengo parte de mi familia, está viviendo allí y son sevillanos. Excelente, pues para mí una de las regiones de España o provincias de España más bonitas, de la gente, el ambiente, la ciudad. No se lo diga mucho a los sevillanos, que ya ellos piensan que son lo mejor del mundo. No, pero en gran parte algo de razón tienen. Algo de razón tienen, sí, claro. La verdad que sí. Bueno, pues yo creo que habiendo conocido un poquito de la historia del padre, sería bueno también entonces entrar ya en materia. Y una de las cosas que me llega a la mente es, vamos a hablar sobre misión. Y en sentido general, yo quisiera ir a lo general y luego a lo específico. ¿Qué significa para usted la palabra misión? ¿Cómo usted interpreta eso? Tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de la compañía y de la espiritualidad ignaciana, ¿cómo influye ese concepto de misión en lo que pone usted en práctica hoy en día?
Bueno, de entrada misión es que te envían, ¿no? Y nosotros lo que sentimos y deseamos es que la misión nos la da el Señor Jesús, ¿no? Nos la da Jesucristo, nos la da Dios, nos la da el Espíritu, ¿no? Dios Padre, y lo hace a través del modo de hacer las cosas en la compañía de Jesús, ¿no? Una vez te incorporas, eso es lo que aspiramos, ¿no? A ser enviados y a ser enviados por el Señor, no es otra cosa. Luego la misión tiene concreciones, ¿no? Te envían a hacer algo, ¿no? Me impresiona mucho, ¿no? Que en realidad a veces la preocupación es el qué voy a hacer, ¿no? Y a veces te puedes enredar un poco con el qué voy a hacer, si voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y la verdad que en mi caso, además, que de alguna manera la historia me ha llevado a ser un especialista, digamos, en la compañía, en hacer cosas muy concretas, que es en el mundo de la comunicación, pues a veces eso, la pregunta es ¿y a qué me van a mandar esta vez, ¿no? El Señor, ¿qué me está pidiendo esta vez? ¿En qué cosa? Pero yo creo que lo más importante no es tanto el a qué, sino el quién te envía, ¿no? Y sentir que al final estamos para vivir con Él y como Él es para mí la misión y el centro de la misión, ¿no? Yo así por lo menos lo intento vivir, no significa que siempre lo viva, ¿no? Porque nos pasa, ¿no? Que a veces dice uno, bueno, no me parezco mucho a lo que quisiera vivir, ¿no? No lo estoy logrando. No siempre, ¿no? Tal vez el espíritu no me asistió lo suficiente, ¿no? En fin. Sí, pero por ahí iría, ¿no? Ese sería mi concepto de misión. Ya, y desde ese punto de vista de espiritualidad ignaciana, ¿cómo la espiritualidad ignaciana le ha ayudado a usted a poder identificar o a poder manejar esa misión de la forma en que lo hace? O sea, bueno, ¿qué elementos usted ha tomado de esa espiritualidad ignaciana que ha podido incorporarlo en la misión y dice, definitivamente es lo que me ha dado a mí, digamos que herramientas o el impulso para yo poder llevar a cabo mi misión? Bueno, primero es la centralidad del Cristo, ¿no? O sea, el seguimiento del Señor es lo que da sentido a la misión, sea cual sea la que hagamos, ¿no? Y la vida y en la experiencia del jesuita, pues utilizamos mucho la palabra discernimiento, ¿no? Para referirnos a cómo llegamos a la concreción de esa misión, ¿no? Discernir es discernir emociones, discernir lo que me motiva, ¿no? A veces uno dice, esto lo hago por Jesús, y en realidad lo hace porque te es más cómodo, o esto lo hago por el Señor, y resulta que no, que lo que pasa es que te da poder, ¿no? Hay un ego ahí. Todas esas, claro, ¿no? Todas esas cosas nos tientan, ¿no? Entonces la espiritualidad lo primero que hace es hacerte sospechar de tus propios deseos, ¿no? De alguna manera, porque los que formulamos y los que son, pues no siempre son los mismos, ¿no? Y entonces el aprender a purificar esos deseos y conseguir que al final eso que estoy diciendo, que sea el seguimiento del Señor y el seguimiento del Señor a su modo, no al mío, ¿no? Lo que está detrás, ¿no? Y es lo que la espiritualidad nos va dando, ¿no? Luego eso se concreta en muchas cosas, pero yo diría que ese es el impulso central, ¿no? Vivir con Él y como Él y no engañarte, ¿no? Y no engañarte con las mil cosas que nuestro propio ego o la realidad social en la que vives puede tentarte, ¿no? Sí. Así es. Y algo que usted mencionaba, como la misión es el qué, pero entonces el cómo, usted tiene la libertad de decidir el cómo va a hacer esa misión o también se le da la misión y el cómo. No, claro, si lo que te estás refiriendo es a cómo eso se concreta luego en la vida de un jesuita normal, pues nosotros tenemos un procedimiento muy claro que es que a través de lo que tú estás viviendo lo compartes con la persona que tiene la autoridad, que para nosotros normalmente es el provincial, aunque en realidad es una autoridad delegada, o sea, nosotros entendemos que toda autoridad es delegada, ¿no? Pero normalmente es con el provincial con el que vas hablando y el provincial es el que al final dice, esta es la necesidad y esta es tu capacidad y te quiero aquí, ¿no? El nivel de definición, ¿no? Pues depende muchas veces de lo claro que sea el concepto, ¿no? ¿El qué? Es decir, no es lo mismo que te digan quiero que seas profesor de secundaria en un colegio dando la materia de matemáticas, que bueno, hay mucha normativa sobre eso, y tu margen, por supuesto, sigue siendo importante, creativo, pero digamos no hay mucha diferencia en el qué, sí en el cómo, ¿no?
a que te digan, bueno, lo que queremos es iniciar una misión en este territorio, en este campo, invéntatela porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces... si no hay un precedente. Claro, ¿no? Cuando a Francisco Javier lo mandan a Oriente, pues no le dicen vaya usted y haga esto, esto y esto, porque vaya usted y vea lo que hay que hacer, ¿no? O sea que no... Incluso San Ignacio tenía esa costumbre, que cuando incluso él pensaba que lo que había que hacer era una cosa concreta, lo ponía por escrito, usted tiene que ir a hacer esto, esto, esto y tal, y ponía al final, si usted estando allí ve que hay que hacer otra cosa, hágalo. Otra cosa. Claro. No, entonces, así es, ¿no? Muy bien. Esa es la vinculación. Nosotros, bueno, eso lo vivimos en lo que llamamos obediencia, ¿no? Que no es tanto hacer lo que te dicen, sino estar a la escucha, ¿no? Claro. Y de esa manera llegar junto con la otra persona, que es la que tiene la misión de encomendarte la tarea, la misión, pues ser capaz de entender qué es lo que se te está pidiendo y llevarlo adelante. Muy bien. Bueno, y ahora que entramos en materia de misión, usted mencionó, comentábamos antes de iniciar el podcast, que usted tenía la responsabilidad de la red de radio de la compañía a nivel de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo le llega a usted a asumir esa responsabilidad y qué significó esa responsabilidad? Bueno, la anécdota sería que cuando acabé en la anterior misión, que era la dirección de Radio ECA, una emisora educativa similar a Radio Santa María, ¿no? Y a las escuelas radiofónicas Santa María, similar, no igual, pero similar, pues cuando acabo en esa misión, la posibilidad de ser enviado de retorno a América, porque yo ya había estado trabajando aquí, pues se puso encima de la mesa y el que estaba al frente de la presidencia de la CEPAL, que es la Conferencia de Provinciales Jesuitas, el padre Roberto Jaramillo, pues pidió que yo viniera para encomendarme esta específica tarea, la de trabajar con la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, que ya estaba funcionando, ya existía. Un compañero laico la estaba llevando adelante con muchísima soltura y con muchísima capacidad, ¿no? ¿Y qué hace esa red? Porque, bueno, me imagino que son un grupo de radiodifusoras y me imagino una red es como ponerlas a todas a que trabajen en un mismo ánimo, en un mismo formato. Como sigas describiéndolo así de bien, le voy a tener que fichar para la coordinadora, ¿no? Bueno, efectivamente el trabajo en red no es exactamente igual que si fuera una única institución, ¿no? Cuando es una única institución hay un director general que tiene sus direcciones, digamos, y luego eso va bajando de algún modo, ¿no? Al trabajar en red lo que hablamos es de instituciones autónomas que se relacionan al mismo nivel, ¿no? Ponen en común determinados recursos para hacer juntos alguna cosa, ¿no? En concreto, en la red de radios, yo diría que la fuerza fundamental se pone en primer lugar en la formación. O sea, lo que hacemos es que radialistas de un lado y otro del continente, ¿no? Pues se escuchen unos a otros y reflexionen juntos sobre la temática que esté sobre la mesa, que puede ser desde cuestiones muy técnicas como el uso de las redes sociales en nuestro trabajo radialista, hasta cuestiones más de profundidad temática. Ahora mismo, en concreto, durante este año, estamos trabajando el tema de cómo hablamos de política en nuestras instituciones, ¿no? Porque nos gustaría no ser igual que el resto, ¿no? Tener esa profundidad ignaciana también en nuestro abordaje de la política, que es uno de los campos más complicados porque ahí las pasiones se nos van a todos, ¿no? Y es muy, muy complejo, ¿no? Pero por ahí es por donde de alguna manera va poner en común, hacer juntos la formación, y luego también hemos puesto en marcha a lo largo de estos años una serie de productos comunes, ¿no? Muchas de nuestras radios no son grandes productoras, sino son pequeñitas, son radios de tono comunitario y que responden a las leyes que regulan las radios comunitarias, que suelen ser pequeñas productoras, ¿no? Entonces necesitan contenidos de una capacidad o de una amplitud que no siempre pueden, ¿no? Entonces hemos puesto en marcha un programa que se llama En Buena Compañía, que es un informativo semanal, ¿no? Que se emite. Bueno, nosotros lo que hacemos es subirlo a la red y las radios lo bajan de la red y lo emiten, ¿no? Y que sus contenidos fundamentales son contextuales, el contexto de la misión
y directamente misionales. ¿Qué estamos haciendo en ese contexto, ¿no? Y de eso hablan nuestras radios, hablan nuestras oficinas de comunicación, y ahí está. Hay otro programa que lo dirijo yo personalmente, que se llama 3 en 3 América, que son 3 noticias en 3 minutos sobre América Latina y el Caribe, ¿no? Y ese es diario, ¿no? Casi diario, sábado y domingo descansa, como Dios manda. No, claro. Luego tenemos uno precioso que se llama Historias con Sabor a Vida, que es un programa que lo que hace es el relato en primera persona de la vida de una persona migrante, ¿no? Entonces hablamos de personas migrantes de diferentes países, de diferentes contextos, en los que en vez de hablar de números y decir que los migrantes son esto o son lo otro, pues lo que tenemos es una persona que cuenta por qué se puso en el camino, qué es lo que hizo al llegar, a qué se dedica, cómo colabora con la sociedad a la que se ha incorporado. Bueno, pues ese es. Y tenemos uno último que se llama Enredándonos. Enredándonos. No dándonos de darse. Es que, claro, enredarse. Claro, enredarse. sí, es un poco el hacer lío que decía Francisco, Claro. ¿no? Hagan lío. Bueno, pues un hay que poco hacer eso. lío. Pero ahí lo que hacemos precisamente es compartir las experiencias de personas que trabajan en nuestras instituciones como radialistas o especialistas, ¿no? Que nos van contando su misión, su reflexión, y ese es un programa de ritmo mensual más o menos, ¿no? O sea que una vez al mes hacemos una producción, la mandamos y quienes quieren la suben, ¿no? Por ahí va. Entonces, ves, formación por un lado, producción por otro lado, y luego hay un sueño que es económicamente más difícil, que es intercambio. Y entonces es que un radialista se va durante 10 días a otra radio, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. un radialista de Paraguay pues se va a Guayacocotla, que está en México, ¿no? Y está con ellos un tiempo y con un programa. Bueno, ese tipo de programas también los tenemos en marcha. Además, una cosa que intentamos hacer en la radio es crear pequeños talleres de grupos de trabajo, les decimos más que talleres, pero que son todos telemáticos, sobre cosas concretas que nos están preocupando ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, Claro. La inteligencia artificial, ¿cómo la estamos usando? ¿Qué límites éticos tiene? ¿Qué posibilidades nos ofrece, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas están entrando en un grupo de trabajo, se crea otro grupo de trabajo. Y lo tratan como temas Ahora mismo tipo tenemos taller. uno sobre comunidades originarias, pueblos indígenas de América Latina, y radio, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Entonces, se abordan, son normalmente grupos de trabajo con un periodo corto, 4 o 5 sesiones y elaboración de un documento que nos sirva para compartir al resto de la red y que la red lo use en la medida en que lo considera. Pero mucho el tono red, ¿no? O sea, no es una institución que está dirigida por un director general con un comité ejecutivo, no es eso, ¿no? Es una red en la que la gente... A mí me parece un poco como la red de guaguas, ¿no? Que uno se sube en la guagua, hace un recorrido, luego se baja y luego sube a otra guagua, ¿no? Correcto. Y luego se da un paseíto y vuelve, ¿no? Pues algo así más o menos. Son interesantes. Y me imagino que esa red, al ser tan diversa en diversos países, y aquí tal vez es más un tema, digamos que, de retos que enfrenta la red. ¿Qué retos se enfrenta esa red en diferentes países? Y ahorita usted mencionó un tema un poquito controversial, que es la parte de la política. ¿Qué retos ve la red? Porque me imagino que hay países donde hay que callar esa voz que tal vez el gobierno no quiere que hable. Yo te diría que ahora mismo los retos de comunicación son los retos de una sociedad, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos de América Latina y el Caribe? De alguna manera, para quienes estamos al servicio de la sociedad, de la iglesia en nuestro caso, pero también de toda la sociedad a través de los medios de comunicación, pues los retos que tiene la persona que se levanta cada día para buscarse la vida, ¿no? Para ser capaz de salir adelante, la persona que ve que su gobierno es un tirano, la persona que ve que no llega a final de mes porque no tiene, o que si no se levanta ese día no tiene para comer. Bueno, la gente que va a la escuela y ve el deterioro educativo. Bueno, esos mismos retos serían de alguna manera los que queremos que tengan lugar en nuestras radios. Ahora, como organización, como radio, yo creo que hay algunos elementos que son muy desafiantes, ¿no? Muy desafiantes. Uno, yo creo que tiene que ver con eso de la política que decías y con una visión quizá un poco pesimista, ¿no? Que es el deterioro de la democracia en los últimos años, ¿no? O sea, tenemos la sensación de que cada vez tiene más
más aprecio popular, por decir así, la persona autoritaria que se presenta como el hombre fuerte que le va a resolver la vida a la gente, ¿no? Quizás hemos perdido un poco la memoria de lo que se pusieron los dictadores y ahora pues la gente que no conoció las dictaduras está recuperando pues esa figura como el que va a poner remedio, porque tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema económico y lo va a resolver, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema y es algo que a las radios les afecta porque las radios, aunque sean radios que quieren ser como las nuestras, ¿no? Que quieren ser dialogantes, tendedoras de puentes, generadoras de esperanza, claro, también pueden resultar molestas cuando decimos algunas cosas, ¿no? Y en algunos países pues hemos tenido muchos problemas, ¿no? Nos han cerrado radios, ¿no? Claro que sí. Nos han cerrado en algunos países radios, ¿no? No sé si hacer el listado porque me da lo que sé, pero sí que tenemos ese problema. O radios nuestras que tienen que hacer autocensura continuamente y saben que hay cosas que la tienen que andar ahí, ¿no? Para ver cómo la digo, para que no suena que lo dije, pero si lo dije, no lo dije, ¿no? O radios que tienen que tener mucho cuidado con algunos temas concretos porque si los tocas pues tienes peligro, ¿no? Pasas peligro, ¿no? Claro. O sea, las radios de la Compañía de Jesús, no todas, ¿no? Pero muchas están en la misma situación que cualquier radio en algunas situaciones donde el periodista se convierte en diana de un asesino, ¿no? Y eso, bueno, pues hay países donde en nuestra región, ¿no? Nuestra región es el lugar del mundo no en guerra donde más periodistas mueren, asesinados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro, entonces ese es uno de los grandes desafíos. Y eso claro es un que gran sí. desafío, porque te están poniendo en riesgo la vida de las no, personas que están ahí hablando tal vez la realidad de que... La mayoría son papás o mamás que tienen hijos, que tienen situaciones familiares complejas, como es la vida de todo el mundo, ¿no? Hay otro desafío que a mí me parece que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, cómo han evolucionado, ¿no? La evolución Exacto. tecnológica. Yo ya siempre digo que en comunicación soy la antigüedad clásica, ¿no? Porque yo no es que estudiara con Platón, pero casi, ¿no? O sea, quiero decir que todo este mundo digital que de repente ha ido a gran velocidad, ¿no? Pues supone un desafío también para las radios, ¿no? Yo creo que Creo que ha habido una evolución al comienzo con la llegada de lo digital, ¿no? Digamos. Era muy difícil distinguir entre la página web de una radio, de la de un periódico, de la de una tele, ¿no? Bueno, yo creo que eso se ha ido corrigiendo, hemos ido aprendiendo a que la prensa defiende sobre todo el texto escrito, a que la tele es sobre todo imagen en vivo y que el audio es la fuerza de la radio, ¿no? Y que aunque las cosas puedan mezclarse y todo sea un poco... Pero si tú notas que cada cosa tiene su fuerza, ¿no? A mí, que soy un gran defensor de la radio, bueno, más que gran, muy apasionado defensor de la radio, ¿no? Pues siempre recuerdo datos de que la radio es el instrumento que está cuando todo lo demás falla, ¿no? Estos días en España ha habido un apagón impresionante, sí. La tele no estaba, internet se fue, los teléfonos no funcionaban y la gente con su radio a pila podía seguir los las que notas. tenían, ¿verdad? Mucha gente salió a la tienda de la esquina a comprar, Sí. ¿no? Claro. Y de hecho creo que ha subido un 64% el precio. Yo lo subiría. Sí, la tienda que tenían esos radios guardados se hicieron ricos. Pero vamos, quiero decir que todo esto tecnológico, la llegada de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial ahora mismo, es una gran ayuda. ¿Es una ayuda o no sustituye? No, debe ser una ayuda. Claro, pero puede llegar, no sé. ¿No? Entonces, digamos que hay muchos desafíos, ¿no? Sí. Y luego, porque todo eso convive con un problema que nosotros sentimos muy grande, que es la brecha digital. O sea, nosotros estamos hablando de que el mundo entero está conectado por Internet, pero en realidad solo los que tienen capacidad económica están conectados por Internet. O sea, el precio de los programas de datos hace que una persona no puede decir, no, yo te voy a seguir por mi programa de datos, si me lo consumo en la primera semana, me consumo lo mismo que me dan en todo el jornal durante... ¿no? Entonces, esa experiencia la tenemos. Y por eso queremos que la radio siga siendo un medio para llegar a las poblaciones que si no tendrían nada. Correcto. ¿No? Es verdad que hay mucha gente que luego tiene programas de datos que dice, no, ¿cómo conseguirá tener tanto dinero para el programa de datos cuando no consigue comer apenas, ¿no? Pero no es que todo el mundo esté así, ¿no? No, 100% todo el tiempo. O sea que sí. Hay muchísimo problema con la brecha digital, tanto en lo económico
como también en el saber usarlo, ¿no? O sea que, Sí. wow, por muy... Todavía hay mucha gente hay mucho que le tiene caminar, muchos problemas claro, con sí. eso. Entonces también, bueno, pues yo creo que, yo diría que esos dos retos, ¿no? Una sociedad, una sociedad con muchos problemas que la política los refleja, ¿no? Porque violencia, el tema de la desigualdad brutal que vivimos, bueno, todo eso al final se aparece en el campo de la política, y toda una cultura que está variando o está cambiando a gran velocidad debido a la entrada de lo digital. Yo diría que esas dos cosas son dos de los grandes desafíos. Seguramente hay muchos más, pero... Sí, yo tengo una pregunta y es con relación a como los cambios que vivimos con el Papa Francisco, y usted que lo mencionó hace un momentito, y el tema de liarse, y toda esta comunicación de cara a ¿cómo ha sido, qué puede usted contarnos como ese cambio en comunicación que recibimos y que tenemos como legado de parte del Papa Francisco? Yo no sé si recuerdas la primera imagen de Francisco. Estabas ante la tele cuando él apareció en el balcón y claro, dijo, sí. y dijo aquello de, bueno, dirigiéndose en un italiano que todavía no estaba muy perfecto, ¿no? Yo creo que lo ha ido perfeccionando. Pues aquello de que han ido a buscar a un papa al fin del mundo, les han ido a buscar a un obispo, dijo, a un obispo al fin del mundo. Ya con ese mensaje marcó una forma diferente de comunicar, ¿no? Y luego al poco tuvo un encuentro con los comunicadores en esos primeros días, y él comenzó diciendo, voy a darles la bendición, pero como sé que algunos de ustedes no son creyentes, primero vamos a hacer un momento de silencio, cada uno invoque a Dios o a a su manera de, ¿no? Y guardó silencio y hizo de ese silencio un gesto de comunicación, ¿no? Entonces yo diría que Francisco tiene pues una personalidad que no todo el mundo tiene, ¿no? No se le puede pedir lo mismo a Messi que a mí en el campo del fútbol, ¿no? No, para nada. Pero yo creo que en la radio Messi no es tan bueno como yo. Ah, qué bien. ¿Ves? Cada quien en su mundo. Claro. Y Francisco ha tenido muchos dones, ¿no? En el tema de la capacidad de comunicar, esa comunicación cercana, oportuna, que toca el corazón, que te moviliza, que nunca te deja indiferente, ¿no? Yo creo que lo ha tenido él personalmente. Pero luego además creo que ha hecho un enorme trabajo intentando, en una cosa que es muy complicada, porque sé que las finanzas vaticanas no están muy bien, entonces intentar reformar el campo de la comunicación, precisamente integrando todo este desafío tecnológico que estamos diciendo. Hoy uno entra en la página web de Vatican News y es una página web de alto contenido profesional, está muy bien, ¿no? Muy bien logrado. Y eso se han conseguido muchas cosas. El fenómeno que ha supuesto el vídeo del Papa, ¿no? El vídeo de Francisco, el del apostolado de la oración, la red, ¿cómo es? Red Mundial de Oración del Papa, ¿no? Correcto. Ese vídeo que todos los meses esperamos y decimos, oye, que siempre te sorprende, ¿no? Y siempre te gusta, ¿no? Entonces yo creo que ha habido muchas cosas en las que él ha ido interviniendo. Y trata un tema muy del momento, o sea, claro, sí. En específico. Es muy del momento, pero que lo oigo el año que viene y me sigue interesando. Y te sigue interesando. Sí, yo creo que ha conseguido que la actualidad tenga una reflexión que yo creo que a veces nos pasa en los medios, ¿no? Que hablo de una cosa que mañana ya no sirve. Exacto. En cambio él habla y lo habla de lo que está pasando, pero siempre le ves continuidad a esa... Porque creo que, y es la tercera cosa, o sea, además de su personalidad, además de su capacidad de gestionar este mundo, yo creo que su reflexión sobre el mundo de la comunicación ha sido espectacular, ¿no? Basta con ir a los mensajes que ha hecho cada año en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y ha ido tratando una y otra vez todos los grandes temas que cuestionan al mundo de la comunicación y al mundo periodístico, ¿no? Yo me parece que eso es fantástico, ¿no? De verdad que... Culminando con lo que pasó en enero, en el jubileo de los periodistas, ¿no? De la comunicación en general, no solo periodistas, ¿no? Que fue fantástico, ¿no? El modo en que él se presentó, ya entonces estaba enfermito, y él se presentó, dijo unas pocas palabras y luego entregó el mensaje, ¿no? Que me parece que merece la pena leerlo, y quienes nos dedicamos a esto, y ciertamente encontramos ahí una fuente muy interesante de reflexión. Sí, y fue un gran legado. Realmente nos sentimos muy contentos con este cambio. Y desde nosotros que estamos como, vamos a decir, afuera, la comunicación fluye
mucho mejor. Y entonces yo le preguntaría, como me atrevo a preguntarle, que ¿cuáles serían los retos o desafíos de este nuevo sumo pontífice? No me hagas esa pregunta. Bueno, pero más o menos para poder continuar como La con verdad este legado. es que yo todavía estoy despidiendo a Francisco, Bueno. digamos, ¿no? Entonces, cuando haya nuevo papa y veamos quién es, escuchemos, ¿no? Yo creo que escuchemos y él escuchará a la iglesia, ¿no? Como siempre ha hecho los papas. Es verdad que uno puede sentir que con un papa se siente más cómodo y con otro más incómodo, pero resulta que a otras personas les pasa al revés, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que ahora mismo esperemos, ¿no? Por supuesto que todo el tema este de sinodalidad, ¿no? Que ha abierto Francisco, que ha retomado con más fuerza o que le ha dado mayor énfasis, yo diría, porque Francisco lo que ha hecho siempre es aprovechar la tradición de la iglesia, lo que la iglesia ha recibido, ¿no? Que a veces algunas personas tienden a quedarse en la tradición solo en aquello que está dicho de este modo y de esta manera, y eso no es la tradición. Claro. Eso es solamente la forma de la tradición. Exactamente, ¿no? O sea, eso siempre se ha hecho profunda, así. ¿No? Claro, sí. Y yo por ahí diría que ahora mismo estemos a la escucha, ¿no? El aprender a escuchar y el seguir escuchando me parece que es muy bueno. Hay un compañero mío radialista que suele decir eso mucho. Dice, nosotros no somos la voz de nadie, somos los que escuchamos. En la radio somos los que escuchamos, ¿sí? Si no escuchamos, lo que decimos es una tontería. Totalmente. Sí. Entonces, entender que somos medio, ¿no? Que no somos fin, sino medio, ¿no? Significa que estás a la escucha, ¿no? Y yo creo que ahora yo estoy a la escucha de a ver qué dicen los cardenales, qué les dijo el Espíritu, y cuando salga al balcón el Señor que salga y nos diga el nombre que se puso, pues ahí pues habrá que estar a la escucha, ¿no? Teniendo en cuenta que Dios usa a los papas, pero los papas no son toda la iglesia, ¿no? Ellos son solo el papa, solo. Es verdad que dice uno, hay algún presidente que se cree que él es el país, ¿no? Esperemos que no haya un papa que se cree que él es la iglesia, ¿no? La iglesia. Exacto, que es la iglesia. No, la iglesia es mucho más amplia siempre. Yo creo que una de las cualidades que el Papa Francisco sí tuvo a la hora de comunicar fue lo auténtico que él era. O sea, era una persona que tal vez inclusive rompió muchos protocolos, tanto de comunicación como de, digamos, ¿De dónde desayunar, por ejemplo? No, cualquier protocolo que ya se tenga establecido, pues él fue uno de esos. Pero yo creo que eso fue reflejo de su propia espontaneidad y, digamos, que autenticidad también. O sea, no creo que él respondía a un esquema como déjame no decir esto para no ofender a aquello, o déjame yo callar esto para... Sí, pero la espontaneidad es la cosa más difícil. Totalmente. Hay que trabajarse muy bien para no ser tonterías con la espontaneidad. Exacto, para no hacer un ridículo con eso. Y yo creo que eso sí, Francisco pues decía lo que decía y se comportaba como se comportaba, es porque lleva mucho tiempo de oración detrás, mucha mirada al Señor Jesús, mucha experiencia de vida que le ha ido poniendo en su sitio, ¿no? Y le ha ido diciendo, no, tú no eres yo, tú no eres Dios, tú no eres Jesús. Exacto. Jesús vino hace 2000 años y no eres tú, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay mucho que trabajarse para que al final eso que llamamos espontaneidad no sea, porque hay mucha gente que es muy espontánea e insulta a los demás espontáneamente. Totalmente. ¿no? Entonces, o hay gente no le vamos a celebrar la que es espontaneidad. muy directo, ¿no? Muy directo, y lo que hace es intentar, sí, intentar decir lo bueno que es él y lo malo que son los demás, ¿no? Y menos mal que ya llegué yo. Creo que un presidente estos días ha dicho que él sería un buen papa. Eso lo ha dicho un señor presidente, sí. Mira, eso no sabía, no lo había escuchado. Bueno. Pues no demos nombres. No le falta como muchas cosas. Bueno, está bien, vamos a dejarlo ahí. Ahí andamos, ¿no? Entonces, esa espontaneidad no... Sí. O sea, la espontaneidad es buena, claro que sí, nos cautiva, ¿no? Pero hay que trabajársela, hay que ser disciplinado, hay que tener mucha hondura, mucha espiritualidad para que esa espontaneidad no sea dañina, ¿no? Claro, y un poco volviendo a lo que es la misma parte de la red de comunicación que tenemos, y bueno, y teniendo como ejemplo ese cambio que hizo el Papa Francisco en la forma en cómo el Vaticano comunica las cosas, ¿cómo ves tú el futuro de la radio en Latinoamérica? El futuro de esta red radiodifusora.
porque es cierto que hay desafíos, veíamos ahorita, hablábamos de la IA, hablábamos de los desafíos políticos, hablábamos de los desafíos inclusive hasta económicos, pero ¿cómo ves tú eso a pesar de todo esto, no? Porque y un buen ejemplo para mí sigue siendo ese que comentábamos ahorita del Papa, a pesar de todos los desafíos que hubo, pues hubo algo distinto a lo que se entiende en aquel momento, hace 12 años, lo que se tiene hoy en día. Bueno, yo creo que vamos aprendiendo. Nadie sabe el futuro de los medios de comunicación porque, no sé, cualquier día a lo mejor podemos tener aquí un personaje sentado al lado de nosotros y es un medio de comunicación, ¿no? O sea que no lo sabemos y eso va evolucionando. Sí que me hace gracia mucho que yo soy de una generación que casi se aprendió de memoria una canción que no soy capaz de cantar porque soy muy malo, pero era aquello de la estrella del vídeo mató a la radio. La estrella del vídeo más tarde. Eso decía la canción. Y estaba hablando de una época en que había una cosa que se llamaba VHS. Ah, el VHS. Ya, claro, bueno, ya no existe. No. Y la radio sí. Sí. Bueno, la estrella del vídeo VHS no mató. No la mató. O sea, la radio ha demostrado una capacidad extraordinaria de superar los diferentes momentos, ¿no? Llegó la tele y ya todo el mundo decía, ¿para qué vamos a querer radio? Bueno, a mí me llama mucho la atención que muchas teles por la mañana, en su programación de mañana, en realidad hacen radio. Exactamente. Porque están hablando y hablando y hablando, tú la tienes ahí encendida, pero ni la miras, ¿no? Solamente la miras y pasa cualquier cosa rara, ¿no? Hace de radio. Hace de radio. Sí. Mucho más caro, porque tener eso encendido es mucho más caro que tener encendido tu aparato transistor, pero yo creo que el género radiofónico, ya sea emitido a través de las ondas, ¿no? Ya sea de FM, de onda media, o incluso si algún día se populariza la versión digital, ¿no? Que es algo así como se mueve la telefonía, también hay algo similar, ¿no? Y que no está mal, ¿no? Bueno, en fin, sea cual sea eso, o sea, el género, que significa que la voz, que la palabra, que la música, que tienen una fuerza que no necesita necesariamente el apoyo directo del video, ¿no? O de la imagen, me parece que es buenísimo, ¿no? Hay una anécdota que no es mía, pero que a mí me llamó mucho la atención cuando le preguntaron a un muchachito, ¿no? ¿Qué le gustaba más? Si la radio o la tele, ¿no? Él dijo que le gustaba más la radio. Le dijeron, ¿y por qué? Dice, porque tiene mejores escenarios. ¿Cómo que tiene mejores escenarios? O sea, es verdad que la radio te hace poner, es más exigente, digamos, del oyente que la tele del vidente, digamos, del que la ve, ¿no? Así es. La radio tiene una, ¿no? Quienes nos estén escuchando ahora pueden hacerlo, creo, o a través de audio, ¿no? Directamente, o a través de video. Quienes están escuchando solo el audio, probablemente tienen que hacer un ejercicio de implicación que el del video no. Claro. ¿no? Claro. Entonces yo creo que sí que tiene sentido, que el audio sigue teniendo muchísimo sentido y que además la imagen puede ser distractiva en algún momento, ¿no? Entonces me imagino que el futuro estará el audio, sea como sea el canal. O sea, no sé si va a ser a través de ondas, si va a ser a través de ondas digitales, si va a ser a través de... El canal no importa. ¿no? Al final sigue siendo y ahí está. Ahora, un medio que va a perdurar en el tiempo. Que no significa que no haya otros medios y otras formas de hacer las cosas que siguen teniendo muchísimo valor, y yo creo que en realidad, como decía mi mamá, hay gente para todo, mijo. Hay gente para todo. Y yo creo que cada día la parte digital juega un papel importante, porque ya la radio no se ve solamente unidireccional. Yo creo que también se podría ver bidireccional, porque hay momentos en que puede estar transmitiendo, y si hay un canal en vivo, pues se puede estar recibiendo a través de medios digitales preguntas y cuestionamientos que tú, que antes tú nada más te quedabas ahí hablando. Siempre existió el teléfono, ¿no? Yo recuerdo la radio que recibía teléfonos, Radio ECA en Canarias. Ah, sí, correcto. Yo recuerdo de chiquito que había mucha gente que llamaba para contar lo que no podían decirle al alcalde, lo decían en la radio. Lo decían en la radio y lo hacían por el teléfono. Es que mi calle tiene un agujero y aquí nadie viene a reparar y tal y cual. O es que, eso, ese carácter interactivo de la radio yo creo que sigue vigente. Es verdad que en algunos sitios, por todo el tema de una política mal vivida, ¿no? Pues ha hecho que
interactividad sea muy agresiva. Y eso yo creo que hay que cuidarlo, ¿no? Porque hay gente que llama para insultar, para... No, bueno, eso no puede ser. Bueno, la realidad es, padre, que ahora ya bienvenido otra vez a nuestro país. Ya estamos aquí para seguir con usted y acompañarle y apoyarle en esta nueva misión, en lo que podamos, claro que sí. Y se nos ha acabado el tiempo. Entonces... pasó muy rápido el tiempo. Siempre nos pasa muy rápido el tiempo. Pero le agradecemos muchísimo el que nos haya aceptado la invitación, que nos permita conocer un poco más de qué se trata todo esto y darlo a conocer entre los que nos escuchan. De verdad, muchas gracias, padre. Así es. A ustedes, por favor. Muchas gracias. Fernando, gracias. Bueno, pues les recordamos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Spotify. Gracias a todos. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir